La charla que yo voy a hacer hoy pues está referida efectivamente a una temática que deriva del pensamiento de Nietzsche y es, en este caso, cómo su pensamiento, eh, específicamente el que tiene que ver con el aspecto ético, está o es derivable mejor de una consideración estética. Ese básicamente es el planteamiento que yo voy a hacer. Pues sé que tenemos muy poco tiempo, por ende lo que yo voy a hacer es, voy a leer algunos apartes de un texto que tengo escrito e igualmente pues los iré comentando y explicando con el objetivo de que al menos en estos 20 minutos pues logremos establecer un sentido o una dirección en la cual se concrete específicamente cuál sería la posición que yo quisiera mostrar en este texto para dejar espacio a preguntas y obviamente a las siguientes intervenciones. Es importante señalar que cuando hablamos de un pensamiento estético en Nietzsche, no nos referimos solamente a una consideración de índole que esté ligada con el aspecto artístico o lo que comúnmente llamamos estética, porque obviamente dentro de las particularidades que tiene la obra de Nietzsche, una de ellas tiene que ver con el hecho de que los términos, y en este caso, cuando Nietzsche utiliza el término arte, eh, no lo hace precisamente en un sentido como el que estamos acostumbrados a, a especificar, sino que tiene un sentido mucho más amplio, casi que un sentido metafísico, y que se establece aún desde la juventud de Nietzsche cuando publica El nacimiento de la tragedia. En ese sentido, entonces, se tiene que establecer que cuando se habla de estética en Nietzsche, no nos referimos solo a una disciplina filosófica, ¿cierto? Como la que comúnmente nosotros encontramos a partir de la modernidad y que nace con Baumgarten y se desarrolla posteriormente con Kant, con Hegel y en efecto con una gran cantidad de pensadores del siglo XVIII, sino que cuando abordamos el término estética en Nietzsche, no solo estamos abordando ese aspecto, sino que casi estamos delimitando una experiencia metafísica, casi que estamos experimentando una posición, en este caso la de Nietzsche, en la que se estipula una idea del mundo. En ese sentido, se podría entender una afirmación bastante conocida que Nietzsche establece en El nacimiento de la tragedia, que es la siguiente: solo como fenómeno estético el mundo está justificado. Esa afirmación de Nietzsche es bastante clarificadora en la medida de que a partir de ella se resalta la tonalidad artística y creativa que para Nietzsche tiene el mundo, tiene la vida y que se configura dentro, digamos, de ese juego, de esa oposición que hay entre la creación y la destrucción. En otras palabras, para Nietzsche el devenir mismo es artístico, el devenir mismo es estético. Entonces, cuando nosotros nos topamos con una afirmación como la que acabo de citar, solo como fenómeno estético el mundo está justificado, tiene que, tenemos que tener presente que esa afirmación se da desde esa particularidad, desde el hecho de considerar que el devenir mismo tiene una connotación creativa, artística o en este caso estética. Ahora bien, hay una especie de fundamento o digamos de supuesto dentro de todo este ámbito en el que nos vamos a mover y tiene que ver con el hecho efectivamente de que la filosofía de Nietzsche se mueve dentro del presupuesto de la inmanencia. ¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto la filosofía nietzscheana está orientada desde una perspectiva en la que la inmanencia, es decir, aquello que está opuesto totalmente al sentido de la trascendencia, de la divinidad, de la teleología, etcétera. Entonces, esto va a configurar el pensamiento de Nietzsche. Y es interesante tener esto presente porque solo estableciendo, digamos, este fundamento o prejuicio dentro de las consideraciones de Nietzsche, entonces se puede entender un poco más el sentido de lo que se establece a la hora de ligar la estética y la ética dentro de la filosofía nietzscheana.
Por supuesto, todo esto también tiene que ver con, digamos, ese ámbito creativo que tiene la filosofía de Nietzsche, sobre todo en el último periodo, más o menos después de la Gaia Ciencia, cuando Nietzsche se vuelve más propositivo, cuando en Nietzsche ya no es que se niegue o no es que se deje de encontrar toda esa filosofía crítica que es tan importante dentro del pensamiento nietzscheano, pero efectivamente a partir de la Gaia Ciencia también existe la posibilidad de toparnos en el pensamiento nietzscheano ya con una propuesta que es la que más o menos vamos a establecer en el día de hoy. Y tiene que ver esa propuesta con la oposición efectivamente que se da contra el nihilismo, es decir, contra todo este fenómeno que es básico dentro del pensamiento nietzscheano y que entonces en ese sentido es fundamental cuál sería la respuesta, cuál es la opción, cuál es la propuesta que en este caso Nietzsche plantea con respecto a este ámbito oscuro y bastante negativo que ofrece el nihilismo y la muerte de Dios. Antes de entrar propiamente en materia, quisiera recordar una cita de Nietzsche que también encontramos en la Gaia Ciencia y que tiene que ver con ese sentido del pluralismo que nos vamos a encontrar dentro de toda la consideración que hace Nietzsche para reemplazar, digámoslo así, para reemplazar esa tonalidad unitaria o unidimensional que se invoca a partir de los supuestos de la trascendencia, de la teleología, etc. Entonces voy a leer el fragmento de Nietzsche. La invención de dioses, héroes y superhombres de todo tipo, así como de hombres secundarios y subhombres, de enanos, hadas, centauros, sátiros, demonios y diablos, fue el inapreciable ejército preparatorio para justificar el egoísmo y la soberanía del individuo. La libertad que se otorgaba al dios frente a los otros dioses terminó por atribuirse a uno mismo frente a las leyes, las costumbres y los vecinos. El monoteísmo, por el contrario, la rígida consecuencia de la doctrina de un único hombre normal, o sea, la creencia en un Dios normal, al lado del cual solo hay falsos dioses mentirosos, ha sido quizás el mayor peligro de la humanidad hasta el momento. En el politeísmo estaba prefigurada la libertad de espíritu y la pluralidad del espíritu del hombre, la fuerza de crearse ojos nuevos y propios, y de seguir siempre creando otros nuevos y aún más propios, de manera tal que entre todos los animales, solo para el hombre no hay horizontes y perspectivas eternas. Fijémonos que al asimilar este fragmento que acabo de leer de Nietzsche, en el cual hace una defensa del politeísmo y por supuesto un ataque al monoteísmo, se enfoca este ámbito que mencioné ahorita de la pluralidad y que es demasiado interesante e importante en las consideraciones que va a hacer Nietzsche. Porque obviamente la oposición a la idea de trascendencia, a la idea de sentido, a la idea de una única divinidad, a la idea de una única verdad, es la que se va a presentar aquí y la que va a dar, digámoslo así, unidad a lo que Nietzsche plantea en oposición a este ámbito, digámoslo así, de unidireccionalidad que se enfoca a partir de un único sentido establecido en este caso por el monoteísmo. Es muy importante recordar que además de la negación que se establece de Dios, ¿cierto? Toda esta experiencia de la muerte de Dios, entonces es importante también resaltar la oposición que Nietzsche va a hacer con respecto a la verdad. Negada la verdad, el mundo recobra su plasticidad. Así, se exige del hombre un compromiso con la apertura a la que se ve expuesto, dentro del requerimiento altísimo por el que su existencia se ve cotejada ante el instante y la eternidad. La oposición o la confrontación que Nietzsche establece con el sentido de la verdad es bien interesante porque en primera instancia rescata todo este pensamiento que estaba dado en los griegos, específicamente en el pensamiento sofístico, y que Nietzsche rescata completamente. Y es bien oportuno resaltar esa particularidad de la obra de Nietzsche, porque en efecto lo que él hace en realidad es volver a rescatar un pensamiento que está basado en las apariencias. Vuelve a rescatar un pensamiento que está basado
en la idea de que no existe una verdad. En otras palabras, por supuesto, es un rescate de todo el pensamiento antimetafísico que está dado en ciertos ámbitos de la Grecia antigua y en este caso muy concretamente ligado al pensamiento sofístico. Cito otro fragmento importante de la Gaia Ciencia. En medio de la vida. No, la vida no me ha decepcionado. Por el contrario, de año en año la encuentro más verdadera, más deseable y más misteriosa. Desde aquel día en que descendió sobre mí el gran liberador, el pensamiento de que la vida podía ser un experimento del hombre de conocimiento y no un deber, no una fatalidad, no un engaño. Y el conocimiento mismo puede que para otros sea algo diferente. Por ejemplo, un lecho o el camino hacia un lecho o un entretenimiento o una actividad de ocio. Para mí es un mundo de peligros y victorias en el que los sentimientos heroicos también tienen sus sitios para danzar y luchar. La vida, un medio del conocimiento. Con este principio en el corazón no solo se puede vivir valerosamente, sino incluso vivir alegremente y reír alegremente. ¿Y quién sabría reír y vivir bien si previamente no hubiera sabido de guerra y de victoria? Es preciso resaltar a partir de la lectura de este fragmento que cuando Nietzsche habla de que la vida puede ser un experimento del que conoce, es allí donde encontramos ese ámbito de la Gaia Ciencia. La Gaia Ciencia es un saber o es un conocimiento que en primera instancia niega, por supuesto, niega la pretensión de encontrar una única verdad. En ese sentido es muy importante reconocer que para Nietzsche la ciencia, es decir, todo el conocimiento científico también hace parte de ese experimento creativo o de ese experimento artístico. Y es bastante diciente, son bastante dicientes las palabras de Nietzsche al respecto, cuando efectivamente a partir de su obra se establece el hecho de que la ciencia misma es un objeto creativo. La ciencia misma es un objeto a partir del cual el hombre conoce, pero ese conocimiento es también un juego que se establece artísticamente. Y en ese sentido se puede comprender las razones de la crítica bastante férrea que Nietzsche establece con respecto al positivismo. Por ejemplo, cuando recordamos ese célebre fragmento que encontramos en los fragmentos póstumos, a partir del cual se alude al hecho de que eh, no hay hechos sino interpretaciones. Ese fragmento, que obviamente es un poco más extenso, remite a la oposición nietzscheana en contra del positivismo, es decir, en contra de la pretensión de establecer una única verdad que se supone se establece a partir de hechos o a partir de todo este mundo fáctico que supuestamente estaría fundamentado, por supuesto, en una realidad ontológica o en una realidad, digámoslo, completamente consolidada. A partir de allí, ¿cierto? A partir de estas críticas que Nietzsche establece, entonces enfoca la pretensión de establecer este dominio ético que está basado dentro de las concepciones estéticas. La ciencia se torna jovial en la medida de concretar un saber que no domina un contenido, sino que despliega una forma como manera de asimilar el desplazamiento de un devenir igualmente estético y formal. La alegría que Nietzsche reconoce en esta instancia se ubica como regocijo ante el descubrimiento de la potencialidad creativa de que es depositario el hombre. Es por ello que el saber en este caso contiene un criterio creativo. Cito a Nietzsche: toda la belleza y toda la sublimidad que nosotros hemos atribuido a las cosas, tanto reales como imaginarias, yo quiero reivindicarlas como patrimonio y como producto del ser humano, como la más hermosa apología de este. El ser humano como poeta, como pensador, como Dios, como amor, como poder. Esta es una cita de los fragmentos póstumos. Al inscribir esta potencialidad de apertura del saber humano como proceso estético, Nietzsche no solo congrega la ciencia y el arte, sino de que desde allí mismo instaura un procedimiento ético al enfatizar sobre la libertad y la dicha que surge dentro del movimiento en el que el hombre juega con su entorno. Si el saber se torna dichoso e inscrito dentro de una libertad ilimitada, se debe a que no tiene que representar una verdad, como ya ha sido expuesto más atrás. Debido a esta inmersión en un mundo sin sustancias,
cobra total significación la exposición nietzscheana en la que la apariencia, la forma y la superficie adquieren su profundidad cabal. No podría hacerse un examen cuidadoso del afianzamiento de un saber jovial sin aludir directamente al carácter ético que Nietzsche resalta constantemente. El ethos griego, por ejemplo, promulga un criterio válido en cuanto legitima la adoración de las formas, es decir, de la expresión estética. La ciencia se dibuja de manera auténtica en la medida de restituir su fundamento creativo y no condicionado por un criterio de verdad, sino de expresión formal o artística. Asimismo, se comprende cómo la existencia y su practicidad se congregan ambas desde una idiosincrasia en la que la ética y la estética están completamente implicadas. Cito de nuevo a Nietzsche. Esos griegos sabían lo que era vivir. Para ello hace falta permanecer valientemente en la superficie, en el pliegue, en la piel, adorar la apariencia, creer en las formas, en los sonidos, en las palabras, en todo el Olimpo de la apariencia. Creer en las formas, en los sonidos, esos griegos eran superficiales por profundidad. Hasta ahí la cita de Nietzsche. Solo un saber consolidado en la apariencia puede asegurar al hombre una libertad que lo exima de la coerción a que está sujeto en una cultura determinada por el tecnicismo, la moralidad cristiano-burguesa, los nacionalismos. En una palabra, la unidimensionalidad como constituyente de una planificación masiva. Olvidar este rasgo compromete el carácter subversivo que demanda la exigencia de resquebrajar una verdad y, por ende, toda una cosmovisión. Un saber jovial confiere al hombre la libertad de dirigir su individualidad a través de un ethos estético. El saber por excelencia no rechaza la risa que demanda la alegría de su propia limitación. Un saber demarcado por el rigor de la seriedad compete solo a los doctos y no son pocas las alusiones en las que Nietzsche resalta negativamente la rigidez y esclerosis a que está sujeto el compromiso especializado y opresor del libro, escrito sin movimiento, sin afianzamiento vital y estrictamente biológico. En contravía, el saber jovial se hace práctico, no teórico. Esta sabiduría se convierte en tesis vital en la que la indeterminabilidad del mundo y por ende su imposibilidad de concreción especializada no se asume como un aspecto negativo, sino como la fuente de donde deriva la única posibilidad creativa que posiciona al hombre en su entera libertad y, por supuesto, en su condición solitaria frente a un mundo insustancial. Vale la pena resaltar el hecho de que al afirmar Nietzsche una ética derivada de la estética, es decir, lo que está planteando Nietzsche es obviamente una filosofía como forma de vida. Lo que está planteando Nietzsche es una estética de la existencia. Lo que está planteando él es que nuestra vida se va a establecer no a partir de patrones teleológicos, no a partir de patrones morales absolutos, sino a partir de la propia creatividad, del propio afianzamiento en el cual el hombre se reconoce como un individuo que debe crear su propia existencia. En ese sentido es un compromiso, pero al mismo tiempo debe saber reconocer que es una exigencia a través de la cual se le va a mostrar un ámbito que digamos puede ser sombrío y es el de la soledad. ¿Por qué la soledad? Porque la soledad es digamos, es el costo que tiene que asumir al afrontar de manera completa su libertad. No debemos olvidar que lo que está planteando Nietzsche, por supuesto, es una exigencia ética que se da a partir del juego creativo, del juego artístico en el que se desenvuelve la vida humana, pero eso implicaría, por supuesto, establecer ese costo que es la soledad dentro del recurso que nos ofrece la libertad. Cito a Nietzsche también en La Gaya Ciencia. Apariencia es para mí lo que actúa y lo que vive, que llega a burlarse de sí hasta el punto de hacerme sentir que aquí hay apariencia, fuego fatuo y danza de espíritus, y nada más. Que entre todos esos soñadores también yo, el hombre de conocimiento, danzo mi danza,
que el hombre de conocimiento es un medio para prolongar la danza terrenal y pertenece, por lo tanto, a los organizadores de la fiesta de la existencia, y que la grandiosa coherencia y trabazón de todos los conocimientos es quizás y será el medio supremo para conservar la universalidad de la ensoñación y la omnicomprensibilidad de todos los soñadores entre sí, y de este modo la permanencia del sueño. Esta cita que acabo de leer de Nietzsche es interesante porque a partir de ella también podemos nosotros comprender cuál es el manifiesto nietzscheano en torno a esta apertura a lo que él llama el sueño, que en su filosofía primera, en su filosofía juvenil del nacimiento de la tragedia, pues es lo que él configura como lo apolíneo. Es importante porque el sueño, es decir, aquel acto creativo que el hombre realiza, es la única manera en que se posiciona dentro de la vida. Pero Nietzsche es bastante explícito al recordarnos que nosotros no debemos olvidar que justamente es un sueño, es decir, que el sentido que nosotros establecemos en el mundo es el mismo sueño que nosotros hemos hecho, es el mismo acto creativo, es el mismo orden que nosotros le hemos impuesto al caos en que se desenvuelve el mundo o la vida misma. Y a partir de ahí entonces reconocemos que lo que está planteando Nietzsche es la exigencia, es bien importante pues resaltar ese aspecto, es una exigencia a la que se le da al hombre, la exigencia de crearse a sí mismo, la exigencia de no atarse a verdades, la exigencia de conferir un valor a la vida en la medida en que ésta esté mediada y esté alimentada por los mismos actos creativos que son los que sustentan, que son los que dan el único sentido en la medida, un poco paradójica, de no poder encontrar un único sentido de manera absoluta o de manera ya concreta. Desde ese ámbito, entonces nosotros reconocemos esta perspectiva de una ética que siempre va a estar ligada al dominio estético. Por eso vale la pena recordar, como lo expresé ahora, que en este caso se asume la experiencia vital de Nietzsche como una estética de la existencia o como una filosofía asumida como forma de vida. Ese sería el ámbito en el que se desenvuelve gran parte del pensamiento ético de Nietzsche, que encontramos no solamente en la Galla Ciencia, sino pues por supuesto en algunas otras obras, y que vale la pena continuar valorando en la medida en que es bastante diciente toda su propuesta ético-estética y que hoy pues, así sea superficialmente, pues hemos expuesto en esta tarde. No sé si algunos de los participantes quisieran preguntar, si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos expuesto. Hay una pregunta, la pregunta es si puedo ahondar un poco en la cuestión de la reivindicación de que Nietzsche hace acerca de las apariencias y su vínculo con el conocimiento. Es importante resaltar el hecho de que Nietzsche, este rescate que Nietzsche hace de las apariencias es atribuible a toda la concepción que tiene el pensamiento sofístico acerca de la apariencia misma. Hay varios fragmentos en los que Nietzsche establece esa oportuna reacción de la filosofía para retomar el sentido de la apariencia. Pero es bien importante recordar que cuando Nietzsche, y en concordancia con el pensamiento sofístico, habla de la apariencia, no habla de la apariencia en el sentido, digamos, lo cotidiano en el que nosotros la enfocamos, por cuanto generalmente nosotros asumimos que apariencia es todo lo contrario de realidad, que apariencia es todo lo contrario de verdad. Lo que plantea Nietzsche es justamente oponerse a ese antagonismo y resaltar que en realidad la única perspectiva bajo la que nosotros podemos optar por encontrar una realidad es la apariencia misma. En ese sentido, la apariencia no se opone a una verdad o la apariencia no se opone a una realidad. Podríamos más bien decir, las apariencias son las únicas verdades que son múltiples. Las apariencias son las únicas realidades. Y hay que recordar esto para estimar esa última parte de su pregunta, porque entonces el conocimiento mismo se da a partir
de esas apariencias que nosotros estamos dentro del pensamiento de Nietzsche tratando de reivindicar. En ese sentido también se opone Nietzsche a la idea de que la ciencia ofrezca una verdad última. Y es bien interesante también esa perspectiva en Nietzsche, porque la ciencia ya no va a otorgar una última verdad, una verdad consolidada, sino que la ciencia también se desenvuelve a partir de ese juego creativo o artístico que encontramos en el devenir. Desafortunadamente, pues no tenemos más tiempo para más preguntas porque continuamos con la siguiente intervención, pero pues agradezco mucho la participación y la atención a esta charla y pues esperamos encontrarnos en otra oportunidad en la cual haya más tiempo para desenvolver eh, este tema que es bastante interesante. Muchas gracias a todos.